este ejercicio, ¿verdad? Que dice así. Represente estructuras de resonancia razonables para cada una de las siguientes estructuras moleculares. Pues aquí, ayer habíamos hablado, ¿verdad? Cuando explicábamos del benceno y de las estructuras de Kekulé, que decíamos que eran dos estructuras de Lewis válidas o correctas, ¿verdad? Para representar al benceno y que realmente el híbrido de resonancia, o sea, la estructura real del benceno es una combinación de estas dos, como lo es la mula en relación con el burro y el caballo, ¿verdad? Entonces, pensando en que ya casi estamos llegando a lo que es la parte de la reactividad, ¿verdad? De los compuestos aromáticos, la resonancia es de mucha importancia cuando pensamos en la reactividad. Entonces, aquí tenemos esta estructura y lo que quiero es que ustedes me representen cuáles serían otras estructuras de resonancia razonables, es decir, que cumplirían con esto de que seguirían siendo estructuras de Lewis válidas para este compuesto que tenemos aquí. Igual lo vamos a tomar una captura y nos lo vamos a llevar allá para nuestra pizarra. Entonces, lo que queremos hacer son lo que queremos repasar son lo de las estructuras de resonancia. Bueno, si recuerdan, habíamos, y de hecho lo volvimos a repasar, ¿verdad? El día de hoy mencionábamos que las estructuras de resonancia son el resultado, ¿verdad? O los contribuyentes a la resonancia son el resultado de que los electrones se deslocalicen, ¿verdad? Es decir, que puedan moverse de lugar. Y habíamos mencionado quiénes eran esos electrones que podían moverse del lugar. Los electrones de los enlaces múltiples y los electrones solitarios, ¿verdad? Tener claro que cuando nosotros vamos a representar, ¿verdad? Estas estructuras de resonancia, los electrones solo pueden moverse hacia lugares donde los puedan recibir, dijéramos, ¿verdad? Porque no todos los movimientos son válidos, ¿verdad? Para las estructuras y por eso ahí el enunciado decía, ¿verdad? Representa estructuras de resonancia razonables para cada una de las siguientes estructuras. Entonces, bueno, ahorita estamos comenzando con la primera estructura. Entonces, bien, ¿quién ahí en esta estructura podría acoger electrones? O sea, ¿a quién moverían y hacia dónde lo moverían? Recordemos que lo que estamos hablando es de una deslocalización, ¿verdad? De los electrones, que cambien de lugar. Ayer habíamos visto lo del benceno, creo que Amy y Mayrin, bueno, Amy con A, y Mayrin habían dado las dos estructuras de Kekulé, ¿verdad? Y mencionábamos que la diferencia entre una y otra era dónde se encontraban los enlaces pi, ¿verdad? ¿Alguna idea? ¿Algo que se les venga así a la mente? Bueno, miren que aquí tenemos el boro, ¿verdad? Que también fue aquí en los ejercicios anteriores, uno que nos llamaba a la reflexión, ¿verdad? Fíjense que aquí el boro es un compuesto que no está cumpliendo con el octeto, ¿verdad? Aquí el boro únicamente tiene 6 electrones a su alrededor. Eso, el que no esté cumpliendo con el octeto, nos indica que podría recibir electrones, ¿verdad? Que los podría alojar. ¿Qué podría provocar, dijéramos, ese movimiento de ese par de electrones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los enlaces múltiples y tenemos el par de electrones solitarios. Uno de los posibles movimientos, bueno, el movimiento, ¿verdad? Que desencadenaría los otros movimientos sería, por ejemplo, que este par de electrones pi se deslocalizaran hacia acá, ¿verdad? Es decir, que se movieran. Pensar que aquí, por ejemplo, en este caso, el nitrógeno ya está cumpliendo con el octeto, ¿verdad? Ya tiene 8 electrones a su alrededor.
Si nosotros movemos ese par de electrones hacia aquí, entonces, ¿qué ocurriría? El nitrógeno tendría 10 electrones y como estamos diciendo, las estructuras de Lewis tienen que ser razonables, es decir, tienen que ser válidas, tienen que ser correctas. Y habíamos visto ya desde las químicas generales y repasado en orgánica 1 que un requisito de las estructuras de Lewis es que los elementos deben de cumplir, ¿verdad? Con el octeto. ¿Qué implicaría eso? Pues eso implicaría que este par de electrones tendrían que también moverse de lugar, ¿verdad? Para que no tuviéramos esto que mencionábamos de los 10 electrones, ¿verdad? Alrededor de lo que sería ese átomo de nitrógeno, ¿verdad? Pero bueno, aquí si nosotros lo pensamos, pues estas son estructuras lineoangulares, ya lo hemos mencionado, no están los hidrógenos ahí representados, pero sí deberíamos de saber que este carbono tiene un hidrógeno, ¿verdad? O sea que este carbono también ya tiene su octeto completo, ¿verdad? O sea que no podría quedarse con estos dos dobles enlaces porque también ese carbono entonces quedaría con 10 electrones y no puede quedar con 10. Entonces eso va a provocar, es como ese efecto dominó, ¿verdad? El que caiga una pieza va moviendo que caigan las otras. Este par de electrones entonces tendría que deslocalizarse hacia acá. Porque como ya habíamos mencionado, este boro puede acoger electrones porque él no tiene su octeto, ¿verdad? Entonces vamos a ver si eso sería un movimiento que sería válido, o sea, si nos formaría una estructura de Lewis válida. Entonces tendríamos aquí al boro, vamos a representar estructural para que nos podamos ahí ir viendo, identificando a ver si es correcto o no. Aquí pues yo estoy queriendo como activar sus recuerdos de cuando vieron resonancia en orgánica 1. Entonces, bien, recordemos que una estructura de resonancia se diferencia de la otra únicamente por la posición de los electrones, ¿verdad? Es decir, los átomos están en las mismas posiciones, no quitamos ni agregamos átomos, el número de átomos sigue siendo el mismo y siguen estando en las mismas posiciones, lo que ya mencionábamos, cada uno de estos carbonos tiene un hidrógeno, ¿verdad? Entonces estamos haciendo el esqueleto de los átomos, porque esos no van a variar. Y luego vamos a ver si esos movimientos que decíamos son válidos, o sea, son razonables que ocurran así. ¿Será que ocurren que se mueven los 3 pares de electrones al mismo tiempo? ¿O será que solo se podía mover uno? Bueno, eso es lo que quiero que ustedes, pues hacerlo, como les digo yo, reflexionar. Entonces, bueno, esta primera flecha que nos decía que este par de electrones se iban a mover hacia aquí. Entonces lo íbamos a tener acá. Y bueno, ahí está el primer punto que les digo yo, ¿verdad? Es válido el segundo movimiento que les planteaba yo. Yo se los dije en palabras, pero no sé si ustedes se lo imaginaron cuando yo se lo estaba diciendo. Aquí lo que hemos hecho es mover según esta flecha que trazamos. Lo que les estoy preguntando ahorita es, ¿sería correcto esto que estamos diciendo aquí en la segunda flecha? ¿Se podría llevar a cabo? O bueno, o sería el movimiento en este sentido, o el movimiento tendría que haber sido en el sentido contrario. ¿Qué piensan? ¿Se puede llevar a cabo ese movimiento de la segunda flecha? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No, efectivamente no. De hecho, este primero tampoco se puede llevar así como yo lo planteé. ¿Por qué? Es correcto. Tendría que ser en el sentido contrario. ¿Por qué? No sé, porque lo que quiero yo, jóvenes, es porque cuando entremos a las reacciones del benceno, nos vamos a meter a esto de las estructuras de resonancia para explicar un montón de cosas y es importante que ustedes piensen si eso que ustedes están representando, porque si ustedes se fijan, yo lo representé, o sea, el papel, la pizarra, aguanta con lo que yo le ponga, pero ¿es correcto eso? Pues ahí es donde yo tengo que hacerme estas preguntas que les estoy diciendo.
Con solo hacer este primer movimiento, sin hacer este segundo, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuántos tendría aquí el nitrógeno? Lo que ya les había mencionado. Tendría 10 electrones. Y el nitrógeno, el número máximo que tiene, que puede tener es 8. O sea que este movimiento, como yo se los había planteado, no es posible que se lleve a cabo. Pero entonces les decía yo, ¿será que se puede llevar a cabo? Y entonces ahora la vamos a borrar. ¿Y será que se puede llevar a cabo en el sentido contrario? ¿Qué quiere decir eso? Que a los que voy a mover son a los electrones del nitrógeno primero y los voy a mover hasta acá. Entonces, miren, si yo hago este movimiento, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este par de electrones, de ser solitarios, ahora ¿en qué se convierte? En electrones de enlace. Entonces, miren que este movimiento sí es posible. O sea, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí, en esta primera estructura, el nitrógeno tiene 8 electrones a su alrededor. Tiene los 2 solitarios, más estos 2 de este enlace, más estos 2, más estos 2. Tiene 8. Si yo muevo ese par de electrones solitarios y los represento como electrones de enlace, el nitrógeno sigue teniendo 8, ¿verdad? Sí. Aquí lo que tendríamos que también tener claro es que cuando el nitrógeno está formando 4 enlaces, adquiere una carga positiva. Y ahora les pregunto yo, ¿ese movimiento tendría algún efecto sobre este par solitario? Sobre este par de enlaces. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, este movimiento en verde ha hecho que este carbono ya tenga 8 electrones. Entonces no puedo dejar a ese carbono con este enlace también, ¿verdad? Porque si lo dejara con ese enlace, entonces ¿cuántos tendría? ¿Cuántos electrones tendría el carbono a su alrededor? Tendría 10 y no puede tener 10, ¿verdad? O sea que este movimiento va a tener un efecto. ¿Qué efecto va a tener? Que este par de electrones solitarios van a tener que moverse hacia aquí, donde el boro, como ya decíamos, como solo tiene 6, puede recibirlos, ¿verdad? Entonces ahí, esta segunda flecha nos llevaría a que este carbono estaría formando ahora un doble con el boro. Y bueno, y si ustedes se fijan, este carbono, estos carbonos quedarían así, ¿verdad? O sea, este doble enlace no se movería. No es necesario que se mueva. ¿Por qué? Porque ya aquí, ya todos están cumpliendo con su octeto. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? Va. Bueno, ¿qué nos hace falta aquí? Aquí lo que nos hace falta ver es qué efecto tiene sobre este boro que este par de electrones se enlace con él. Entonces ahí no sé si se recuerdan lo de cómo se calculan las cargas formales, ¿verdad? La carga formal es igual a los electrones de valencia, como ya lo habíamos dicho aquí atrás, ¿verdad? El boro tiene 3 electrones de valencia, igual a los electrones de valencia, menos la suma de los pares solitarios que pueda tener un átomo, que en este caso, pues el boro no tiene ningún par de electrones, no tiene electrones en pares solitarios más el número de enlaces que está formando. Entonces, en este caso, el boro está formando 4 enlaces, ¿verdad? De manera que esto nos quedaría que la carga formal sería igual a 3 menos 4. Y 3 menos 4 nos daría menos 1. Sí, o sea, este boro aquí tiene una carga negativa. Bueno, ¿por qué eso es importante? Porque si ustedes se fijan, esta estructura que tenemos acá es una estructura neutra. O sea, aquí no vemos carga. O sea, la molécula tal como está aquí es neutra.
sus estructuras de resonancia, sus contribuyentes de resonancia también deben de ser neutros, aunque eso no implique que puedan haber cargas, ¿verdad? Como en este caso. Esta especie en su totalidad es una especie neutra. ¿Por qué es una especie neutra? Porque tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa. O sea que esta carga negativa es cancelada por esta carga positiva. Esta especie, aunque usted vea cargas ahí colocadas, también es una especie neutra, igual que esta que tenemos acá, ¿verdad? O sea que estas serían las dos estructuras de Lewis válidas para ese compuesto. O podría haber otra. Podría haber otra. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo aquí cerré los corchetes, pero les pregunto, ¿podría haber una tercera estructura? ¿Podría haber otro movimiento? Sí, ¿Cuál? ¿Qué movimiento? y se muevan de forma contraria. Pero las que habíamos dicho en la forma contraria no se... Bueno, vamos a verlo. Usted dice partiendo de esta o partiendo de esta. Partiendo de la primera. Partiendo de la primera. Bueno, entonces vamos a ver. Lo vamos a representar con rojo. Entonces usted dice que el par de electrones se mueva hacia acá. Sí. Sí, Es ok. Bueno, entonces eso nos llevaría a otra estructura, ¿verdad? Y tendríamos, porque las tenemos que hacer todas, para que estemos todos claros. Tener paciencia, porque... Bien, entonces, aquí ya decíamos, cada uno tiene un hidrógeno. Aquí, como resultado del movimiento de la flecha roja, entonces tendríamos el par, tendríamos un enlace pi entre este carbono, entre este nitrógeno y este carbono, ¿verdad? Como ya decíamos, y ahí pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Por si no se acuerdan, el nitrógeno tiene una carga formal positiva. Bueno, pues bien, este movimiento tendría como efecto que se moviera este, ¿verdad ustedes? Sí, porque no podemos sí, dejar este doble enlace acá, porque si no este carbono quedaría con 10 electrones a su alrededor y no puede ser, ¿verdad? O sea que este movimiento en rojo que dijimos acá tendría como efecto que este par de electrones se moviera hacia acá, ¿verdad? Por lo que tendríamos un doble enlace acá. Y si se fijan, el boro quedaría en la misma situación que tenemos acá. ¿Sí o no? O sea, formando 4 enlaces, por lo que también tendría su carga formal negativa. Y ahora entonces, ¿cuál enlace es el que se mantendría, dijéramos? ¿O cuál par de electrones se mantendría igual? Se mantendría igual este, ¿verdad? Sí, sí. ¿están de acuerdo? Todos. Sí, Lick. Ok, Sí. bueno. ¿Habría alguna otra? ¿O estas serían las 3? ¿Qué dicen? ¿Habría otra estructura de resonancia razonable para este compuesto? Yo digo que no, Lick, no serían. Sí, ¿verdad? Únicamente serían esas 3. Bueno, muy bien. Entonces ahora permítanme. Vamos a la siguiente y esta sí voy a dejar que la hagan ustedes solitos.
Podemos plantear estructuras de resonancia también para especies que no sean neutras como esta, sino que tengan alguna carga, como esta que podemos ver aquí. Así que le vamos a hacer un espacio en la pizarra y vamos a poner esta estructura. Aquí está un poco más grande para que la puedan ver y puedan ahí considerar qué movimientos son posibles y qué movimientos no son posibles. ¿Cómo van? ¿Qué tal van? Jóvenes. A ver, díganme qué movimientos hago. Serían los electrones que están dentro del anillo para este lado, amor. Derecho. Para el lado derecho. Bueno, los pares solitarios hacia acá. Ajá. Ajá, ese.
Y Ajá. el otro sería al carbono, para que quede con los electrones pi negativo, creo. Ok, va, muy bien. Entonces, si quieren, vamos por partes para que vayamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Entonces, bien, aquí tendríamos, ¿verdad? Que estos son carbonos, los que tenemos acá. Y este. Y bueno, y tendríamos que estar de acuerdo que cada uno de esos carbonos, aunque no los miremos ahí, están enlazados a un hidrógeno porque representarlos nos ayuda, ¿verdad? A ver si cumplen o no cumplen con la regla del octeto, porque si los dejamos sin representar, pudiera ser que nos confundiéramos, ¿verdad? Entonces aquí, este movimiento que de esta flecha que hemos representado en azul, colocaría un enlace pi acá. Este nitrógeno tendría solamente ya un par de electrones solitarios. Entonces aquí, si ustedes se fijan, ya esto ya hace que el nitrógeno se encuentre en su estado neutro, formando 3 enlaces y con un par solitario. Pero aquí, creo que es lo siguiente que dice Amy, ¿verdad? Como aquí tenemos un electrón, perdón, tenemos un enlace pi, el movimiento de estos electrones hace que ya este carbono esté con sus 8, ¿verdad? O sea que no podría quedarse ese carbono con ese enlace pi, porque si dejáramos ese enlace pi ahí, pues ese carbono tendría 10 electrones a su alrededor y no puede tenerlo. Entonces creo, si le entendí bien a Amy, lo que dice es que este par de electrones se queden en el carbono, aquí. Bueno, no se ve muy bien Sí, ahí la flecha, pero creo que la voy a hacer un poco más curva para que la flecha quede clara, ¿verdad? O sea, lo que Amy está diciendo es que ese par de electrones se van a mover y van a quedar como pares solitarios en este carbono. O sea, que los tendríamos aquí, adentro, ¿verdad? Y luego el doble enlace seguiría ahí, Amy, ¿o no? quedaría ahí el... Ajá, este quedaría así, ¿verdad? Sí, Igualito. se Va. tocaría así. Ok, muy bien. Entonces ahora, ¿quién tendría la carga negativa? Porque eso es correcto, lo que yo les mencionaba en este ejercicio anterior, ¿verdad? Si este no tenía carga, los otros contribuyentes de resonancia tampoco tienen que tener carga, ¿verdad? Es decir, aunque pueden ser que contengan algunas cargas, las cargas deben de cancelarse entre ellas si el compuesto es neutro. En este caso, como es un anión, sus estructuras de resonancia también tendrían que tener una carga negativa. Entonces, este movimiento tendríamos que estar claro que cuando este carbono está formando 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios, tiene una carga negativa, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién tiene la carga negativa? La carga negativa la tendría este carbono. Muy bien. Esa sería una, porque hay otra, ¿verdad ustedes? ¿O no? ¿O solo hay dos? Viceversa, al contrario. Muy bien. Hay otra, ¿verdad? La otra resultaría de que no hiciéramos ese movimiento que mencionábamos con las flechas azules, sino que este otro movimiento, ¿verdad? Que este par de electrones solitarios se deslocalizaran hacia este lado y que este par de electrones pi quedaran como pares solitarios en este carbono de acá, ¿verdad? Entonces eso nos llevaría a la siguiente estructura, que bueno, yo creo que ya no es necesario que las hagamos estructurales, sino que las podemos ya hacer así lineoangulares. Ahora tendríamos esto, el nitrógeno tendría un par solitario, este doble enlace quedaría aquí, y este carbono estaría con un par de electrones solitarios, lo que le daría una carga negativa. ¿Sí o no? ¿Los demás lo hicieron o no lo hicieron?
Sí. Sí, ok, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿Estamos Hasta bien? ahorita creo que no, Lick. Hasta ahorita no. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con la presentación para ver si logramos concluir. Bueno, este se los dejo ahí de tarea para que lo hagan ustedes, lo consideren ahí en su casa, que está ahí en la presentación. Y bueno, como habíamos mencionado, pues hemos ido ahí desde que iniciamos, ¿verdad? Recordando al benceno y cómo fue descubierto, cómo fue sintetizado, cómo se llegó a conocer sus estructuras y a definirlo como un compuesto aromático. Hoy hemos iniciado diciendo que podemos tener compuestos aromáticos que tengan otros átomos distintos del carbono, porque ya decíamos, el benceno es un hidrocarburo, pero sabemos, ya ahora lo hemos visto, que podemos tener compuestos cíclicos que también sean aromáticos, teniendo un átomo diferente del carbono, ¿verdad? Y ahorita le vamos a agregar, podemos tener compuestos aromáticos que de hecho no solo tienen un anillo, sino que pueden tener más de un anillo, ¿verdad? Y entonces aquí hablamos de, bueno, se lo voy a escribir aquí en la pizarra porque creo que no se los puse aquí en la presentación, para que nos vayamos como organizando, ¿verdad? Entonces dentro de los compuestos aromáticos, pues nosotros podemos tener lo que ya les mencionaba hoy, ¿verdad? Al inicio, lo que son los hidrocarburos, ¿verdad? Eso serían como un tipo, serían los hidrocarburos aromáticos, ¿verdad? Los hidrocarburos aromáticos, donde dentro de ellos encontramos al benceno, ¿verdad? Y de hecho podríamos hablar de los hidrocarburos aromáticos monocíclicos, porque el benceno de hecho es un solo ciclo. Luego, lo que miramos el día de hoy, podemos tener compuestos aromáticos que sean heterocíclicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciclos pueden tener un átomo diferente del carbono. Y ahorita los terceros que vamos a ver son los compuestos aromáticos policíclicos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Poli, pues ya sabemos, quiere decir mucho, ¿verdad? Como es este caso que estábamos viendo acá. En el caso del naftaleno, el naftaleno, bueno, de hecho podríamos como describirlo mejor y de hecho el naftaleno es un hidrocarburo aromático policíclico, ¿verdad? Porque tiene más de un anillo, ¿verdad? Y miren que para este nosotros podemos cumplir, o sea, podemos considerar las mismas, los mismos 4 requerimientos que mencionábamos para los otros compuestos, ¿verdad? Para los heterocíclicos y para los del benceno. Es decir, usted puede ver si el compuesto es una estructura cíclica. Sí, es una estructura cíclica. Tienen los carbonos o los átomos, ¿verdad? Presentes, hibridación sp2 o hibridación sp. Pues en este caso todos tendríamos que estar de acuerdo que si cada uno de estos carbonos, como lo podemos ver aquí, está formando 3 enlaces sigma y un enlace pi, entonces tiene que tener una hibridación sp2 en este caso, ¿verdad? Y luego también aquí, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, este carbono, aunque se ve aquí en el centro, este carbono, aunque no tiene hidrógenos, estos carbonos de acá, cada uno de ellos está formando 3 enlaces sigma y tiene un orbital pi, ¿verdad? O sea que efectivamente todos ellos tienen hibridación sp2, ¿verdad? Y luego lo de la estructura plana, pues aquí podemos ver lo que sería el modelo, ¿verdad? Para el naftaleno. Aquí vemos la estructura y si nosotros le damos vuelta, entonces ahí nosotros la podemos ver. Efectivamente, la estructura es una estructura plana, ¿verdad? Sea que nosotros la pongamos sobre una superficie o sea que nosotros la paremos, ¿verdad? Si nosotros la paramos, pues ahí lo podemos ver. Todos los átomos están en el mismo plano, ¿verdad? Aunque nosotros ahí la estemos moviendo. Y podríamos ir a la cuarta regla, ¿verdad?
¿cuántos electrones pi tendría el naftaleno? ¿Cuántos electrones pi tendría el naftaleno? Tendría 10, muy bien, tendría 10 electrones pi, y entonces cumpliría con la regla de Hockel, ¿verdad? Porque tendríamos 4 por 2, 8 más 2 serían 10, ¿verdad? O sea que sí, cumple con todos los requisitos. Entonces miren cómo esto de aquello que habíamos iniciado, ¿verdad? En la universidad, diciendo, bueno, en la vida real las personas cuando escuchan hablar del término aromático, piensan en algo que tiene aroma, pero ya hoy nosotros, después de todos estos 3 días que llevamos, pues ya para nosotros ese término, ¿verdad? Aromático tiene otra connotación. Ya deberíamos, ¿verdad? De haberlo incorporado en nuestra mente cuando nosotros en química hablamos de un compuesto aromático, sí, puede ser que tenga olor, pero no nos limitamos al aroma. Nos estamos refiriendo a compuestos que tienen estructura cíclica, que tienen átomos con hibridación sp2, con moléculas que son planas y con moléculas que tienen un número de electrones pi que cumple con la regla 4n más 2. Esto es a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Que eso sea, que cuando nosotros escuchamos aromático, en eso sea en lo que nosotros pensemos, ¿verdad? Y entonces, aquí pensar que en el caso de naftaleno, lo que nosotros tenemos son 2 anillos que están fusionados, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que están fusionados? Porque justo este carbono que nosotros vemos acá, donde está el cursor, y este que tenemos aquí, son 2 átomos de carbono que pertenecen a los 2 anillos, ¿verdad? Por ejemplo, estos 4 átomos de carbono pertenecen solo a este anillo de la derecha, igual que estos 4 átomos de carbono solo pertenecen a este anillo de la izquierda, pero estos 2 carbonos son carbonos que están siendo compartidos por ambos anillos, y eso es lo que hace que reciban el nombre de anillos fusionados, ¿verdad? Y el naftaleno es un ejemplo de ello. Se considera, ¿verdad?, que el naftaleno es el hidrocarburo aromático policíclico, lo que les decía ahorita hace un ratito, más simple. O sea, cuando hablamos de un policíclico, tiene que ser al menos 2 anillos, ¿verdad? Pero tenemos algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí al antraceno, que esta es pues su fórmula. Recordemos que esto del círculo lo habíamos explicado el día de ayer, ¿verdad? Decíamos este círculo hace referencia a eso, ¿verdad? A que los electrones se están moviendo en el interior del anillo, están deslocalizados en el interior del anillo libremente, ¿verdad? Pero ya aquí tenemos la estructura, así dijéramos, más simplificada, ¿verdad? En su representación. Aquí ya vemos los enlaces, ya vemos dónde están esos enlaces pi. Cuando nosotros vayamos a reacciones, de hecho no, aunque se las pongo porque es importante que las reconozcamos, ¿verdad? Pero realmente estas con el círculo, si bien en términos así a la vista, ¿verdad? Ya se me olvidó cuál es el término ese que se utiliza, ¿verdad? Son más agradables, ¿verdad? Para verlas, son estéticamente mejor. Realmente para los fines químicos preferimos esta, ¿verdad? Donde efectivamente nosotros podemos ver los enlaces, ¿verdad? Y los átomos a los cuales están unidos. Entonces, por ejemplo, el antraceno son 3 anillos que están fusionados, si ustedes se fijan, pero están fusionados en un sentido, porque luego tenemos el fenantreno, y el fenantreno también son 3 anillos fusionados, pero no están fusionados en la misma forma, ¿verdad? En el mismo sentido, ¿verdad? Y aquí, si ustedes se fijan, pues ahí ya vamos a buscar la estructura, ¿verdad? Para que ustedes la vean, la del antraceno, y aquí lo podemos ver, esta estructura que estamos diciendo, ¿verdad? Que son 3 anillos fusionados. Si nosotros la giramos, entonces igual podemos ver que la estructura es plana, ¿verdad? Sea que la acostemos o, como ya decíamos, sea que nosotros la paremos, pues ahí nosotros podemos ver que todos los átomos están en un mismo plano. El número de electrones pi, no sé si los contamos, ¿verdad? Pero aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Cumpliría con la regla de Hockel el antraceno o no?
¿Cuál sería el valor de N? 3. El valor sería 3, ¿verdad? Porque 4 por 3 sería 12, más 2 sería 14, ¿verdad? Porque miren que los ejercicios que habíamos estado haciendo, o N era 1, o lo más que teníamos era 0, ¿verdad? O sea, 0 y 1, pero no necesariamente, por eso decíamos, ¿verdad? Ese valor de N van a ser números enteros que van a poder ir desde 0 hasta el infinito, dijéramos, ¿verdad? Como en este caso serían 3, muy bien. Luego entonces teníamos el otro para que lo miremos aquí, el fenantreno, ¿verdad? Que decíamos también es un fusionado, solo que los anillos están dispuestos de otra forma, ¿verdad? No están así como todos en la misma línea, sino que tenemos uno que está por debajo, pero si ustedes se fijan acá, este fenantreno si lo colocamos también, ¿verdad? Así, horizontal, podemos ver que todos los átomos de ese anillo están en el mismo plano, o sea que lo pongamos acostado, o sea que nosotros lo pongamos ahí parado, todos ellos se encuentran alineados, ¿verdad? Están en el mismo plano. Y bueno, aquí si ustedes se fijan, el número de electrones pi serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, también serían 14, ¿verdad? O sea que también cumpliría con la regla de Hockel, ¿verdad? Y todos ellos, pues, se cumplirían, ¿verdad? Con estos requerimientos que habíamos mencionado para los compuestos aromáticos. En el caso de los compuestos del carbono, fíjense que, bueno, quizá ustedes se recordarán, ¿verdad? Hay dos alótropos del carbono, pues el diamante, ¿verdad? Que es, pues, así más costoso, y luego el grafito, ¿verdad? Que puede ser que todos ustedes ahí tengan un lápiz mina o un lápiz grafito con el que han estado haciendo los ejercicios, y justo esto que hemos visto nosotros ahí, pues en el caso del grafito, si ustedes se fijan ahí, son anillos, son policiclos que se disponen así como láminas, ¿verdad? Es decir, hay una lámina que está por debajo de la otra y hay otra lámina que está por encima, ¿verdad? Pero también estos, el grafito y el diamante, son ejemplos de compuestos aromáticos policíclicos, ¿verdad? Porque tenemos varios anillos ahí. Y bueno, era lo que les decía yo, ¿verdad? Este valor de N para la regla de Hockel, ese N puede ser infinito, ¿verdad? Cuando uno piensa en una mina de carbón, pues ahí tenemos miles de millones, ¿verdad? De estos ciclos que vemos ahí. Quizá nos recordaremos, ¿verdad? La diferencia entre el diamante y lo que es el grafito, pues si ustedes se fijan, también el diamante tiene estructuras cíclicas de 6 anillos, pero están pues el diamante ha sufrido mayor presión, ¿verdad? Por la tierra, por las capas de la tierra, entonces hace que adopten, ¿verdad? Estructuras cristalinas diferentes, aunque básicamente ambas tienen estos anillos, ¿verdad? Solo que estos, como les decía, están puestos como láminas, como hojas de papel, ¿verdad? Cuando en una resma, como en un cuaderno, que hay una hoja encima de la otra, en el caso del diamante, pues es más hacia lo ancho, ¿verdad? La disposición, pero también ellos son ejemplos de estos compuestos que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, en el caso del diamante, pues es una molécula gigante. Aquí, pues los carbonos son tetraédricos porque lo podemos ver, ¿verdad? Cada uno de esos carbonos está formando 4 enlaces, no sé si lo logran ver aquí ustedes. Tenemos esto, ¿verdad? Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. Entonces, ¿qué implica que sean tetraédricos? Pues que tienen una hibridación sp3. Entonces, miren que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son estructuras policíclicas, pero no son aromáticas, porque podemos tener eso, ¿verdad? No todos los ciclos, como ya decíamos, ¿verdad? No todos los ciclos van a ser compuestos aromáticos. Algunos van a ser antiaromáticos, algunos van a ser no aromáticos. Aquí, pues lo que estamos queriendo es como diferenciarlos, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar que ahí no es que sí, es que todos los que tengan estos anillos de 6 miembros del carbono van a ser aromáticos. No, porque como les decía, incluso para estos grandes compuestos nosotros podemos aplicar la regla, ¿verdad? El grafito aquí un poco, como les decía yo, es más una estructura de capas. Aquí sí, en el grafito lo que tenemos son capas de anillos de benceno que están fusionados. O sea que ahí en sus manitos, en ese lápiz carbón que están tomando notas, haciendo sus ejercicios, ustedes tienen un compuesto aromático policíclico, ¿verdad? Bien, bueno, entonces con esto concluiríamos lo que sería
la parte de la introducción a lo que son los compuestos aromáticos.